Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí y el día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de esta linda bufanda o chalina tejida en la técnica de 2 agujas en punto de arrocillo, punto de Santa Clara y con unos botoncitos. Está muy fácil de realizar. Hemos utilizado lana doble de 5 milímetros de grosor o indicada para las agujas de 5 milímetros, pero como la usamos doble, hemos utilizado agujas de 10 milímetros. Aproximadamente 100 gramos para tejer esta bonita bufanda. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestra bufanda, en esta oportunidad vamos a utilizar agujas de 10 milímetros de grosor y esta lana que casi siempre uso, me gusta mucho su grosor, su suavidad, es lana perlita dominó de la marca Lancaster, ¿sí? Como esta lana está indicada para agujas de 5 milímetros aproximadamente, por allí 5, 5.5, hasta se pueden tejer a veces en aguja de 4 milímetros, dependiendo cómo es que tú tenses el hilo para tejer o la lana. Entonces, cuando la uso doble la puedo usar en agujas 10, en agujas 8, en agujas 9. Así que en este caso voy a trabajar en agujas de 10 milímetros con lana doble. Voy a utilizar una aguja lanera y una tijera, ¿sí? Y vamos a empezar. Aproximadamente 100 gramos, si no lo dije, es lo que voy a usar en esta bufandita o chalina. Bien, lo primero que haré es montar 3 puntos solamente sobre mis agujas, 2 y 3. Si aún no sabes cómo montar los puntos, tenemos un video donde te mostramos 4 formas de hacerlo, ¿sí? Una vez que tengo mis 3 puntos montados, voy a tejer la primera carrera, toda en punto derecho, mis 3 puntos en punto derecho, ¿sí? Bien, termino aquí y aquí por este lado voy a empezar a hacer aumentos, siempre al inicio de mi carrera, ¿sí? Entonces tejo un primer punto derecho y luego tejo el segundo punto derecho, ¿sí? Pero antes de retirar el punto de la aguja voy hacia atrás y lo tejo por atrás. Si tú quieres hacer cualquier otro tipo de aumento, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Este es el que yo voy a utilizar, pero hay varias formas de hacerlo. Y luego tejo el último punto. Antes de darle la vuelta a mi tejido voy a tomar un marcador, una hebrita de lana, lo que te sirva a ti para poder poner una marquita y la voy a poner en este lado, en el lado que hice el aumento, ¿sí? Para no confundirme, ya que cuando el tejido está pequeño es fácil confundirse. Doy la vuelta y por esta carrera de aquí voy a tejer todos los puntos derechos sin hacer aumentos, ¿sí? Todos los puntos derechos. Doy la vuelta a mi tejido y nuevamente cuando me encuentro para empezar del lado de mi marcador, ya sé que allí voy a hacer aumentos. Tejo entonces el primer punto derecho y en el segundo punto tejo derecho por adelante y antes de retirarlo por atrás también. Ahí estoy sacando 2 puntos de uno y continúo tejiendo. En la siguiente carrera voy a tejer todos los puntos derechos sin hacer ningún aumento, ¿sí? Termino, doy la vuelta y nuevamente me encuentro en el inicio al lado de mi marcador, lo que me indica que aquí hago aumentos. Levanto y tejo el primer punto, luego el segundo punto, tejo por delante y por atrás. Por atrás. Ahí tengo mi aumento y continúo tejiendo. ¿Sí? Doy la vuelta a mi tejido y por el otro lado tejo normalmente porque mi marcador está por este lado, ¿verdad? Entonces indica que no. Allí no hay aumento. Solo aumento cuando el marcador está hacia mi mano derecha, al inicio del tejido. Así termino esta carrera. Doy la vuelta y empiezo nuevamente, como tengo el marcador a este lado, tejiendo mi punto normal y mi punto de aumento. Así voy a continuar tejiendo hasta tener la cantidad de puntos que necesito, siempre haciendo un aumento al inicio de la carrera solo en el lado donde tengo el marcador. Así es como debe verse mi tejido. Bien, como pueden observar aquí, he continuado tejiendo de la misma manera, solo haciendo aumentos al inicio de mi tejido en la carrera que está con el lado del marcador. Si empezaba solamente
donde estaba el marcador, hacer aumentos. Bien, aquí yo ya tengo 17 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Bien, voy a aumentar un puntito más y les voy a dar la medida en centímetros, ¿sí? Y aquí ya depende de cuán ancha tú quieres hacer la bufanda. Sí, yo la quiero hacer un poco angosta, no la quiero hacer muy ancha. Pero si tú quieres hacerla un poquito más ancha, simplemente continúas tejiendo más puntos. Si estás haciéndola de repente para un niño de 1 año, de 2 años, puedes hacerla con agujas más delgadas o poner menos puntos a la hora de los... Es decir, haces los aumentos, pero te detienes cuando tienes menos puntos. Sí, aquí el tamaño lo manejan ustedes, el ancho de esta bufandita. Bien, vamos a medir con centímetro. Bueno, no con centímetro, con la cinta métrica. Siempre cometo ese error, chicas. Me acostumbré a decirle centímetro a la cinta métrica y la verdad es que... Bueno, aquí en Perú muchos le llaman centímetro, pero en realidad su nombre real es cinta métrica, ¿sí? Bueno, ahí está, para que me entiendan todas. Miren, mis 18 puntos tienen 15 centímetros aproximadamente. Si ustedes quieren más, continúan haciendo más aumentos. Yo me voy a detener aquí porque es la medida que yo necesito. ¿Quieren saber de largo cuánto tiene? De largo tengo 18, ¿sí? Bien. Una vez que ya estamos con la medida que necesitamos, aquí podemos poner la puntada que sea de nuestro agrado, el punto que quieran. Pueden seguirle con punto bobo, musgo, Santa Clara, que es este, o pueden ponerle cualquier otro punto que ustedes deseen. Ojo, por ejemplo, si van a poner el punto inglés súper fácil, debe haber puntos con una cantidad de números pares. Si van a poner cualquier otra puntada, siempre fíjense que tengan la cantidad de puntos que necesitan. A veces es múltiplo de 3, múltiplo de 5, múltiplo de 4, en fin, ¿sí? Yo aquí voy a poner una puntada que es muy facilita y que se teje un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Es el punto arrocillo. Ya lo tenemos, este punto, en nuestra galería de puntos. Se teje una carrera, un punto derecho, un punto revés, y la siguiente carrera todo en derecho. Siguiente carrera, un punto derecho, un punto revés, y la siguiente carrera todo en punto derecho. Son solo 2 carreras que se repiten a lo largo de todo el tejido. Yo lo estoy haciendo aquí delante de ustedes para que vean cómo se hace este puntito. Es muy bonito, se presta mucho para niña, para niño o para dama, caballero. Y la verdad es que es bastante fácil, de los puntos más fáciles que tenemos. Aquí tiene una textura muy bonita, tejiéndolo con agujas gruesas y lana suave queda muy bonito. Bien, ahí está. Empecé un derecho, un revés, un derecho, un revés, así por todos los puntos que tenía. Y este punto no necesita ser múltiplo de ningún punto en especial. Luego que hemos hecho esto, vamos a tejer toda la carrera en punto derecho. ¿Sí? Y estas son las 2 carreras que voy a repetir a lo largo de mi tejido. Ay, como disfruto de este silencio. A veces me cuesta tanto trabajo grabarles los videos por el ruido que hay alrededor, ya sea de los vecinos o también dentro de la casa con los niños, con mis niñas, con mi nieto. Y bien, pero ahora hay tanto silencio porque todos se fueron a la calle. Bien, miren, ahí está. Y nuevamente empezamos, ¿sí? Como empezamos siempre a tejer, así siempre lo vamos a hacer. Si empezamos un derecho, un revés, así empezaremos siempre. Si empezamos un revés, un derecho, así empezaremos siempre, ¿sí? Entonces, un derecho, un revés por toda la carrera y la siguiente carrera derecho. Así vamos a continuar hasta que nuestro tejido tenga el tamaño que necesitamos. No es un punto reversible, pero es un punto que por ambos lados se ve bonito, ¿sí? No se ve igual por los dos lados, se ve diferente, pero es un punto muy bonito. Cuando esté más largo, van a poder disfrutarlo. Bien, continuamos así hasta tener el largo que necesitamos. Bien, como pueden observar, he continuado tejiendo en la puntada que les decía y miren, ya he tejido bastante, ¿sí? Les voy a dar en centímetros cuánto es el largo que tiene en mi bufanda desde que cambiamos la puntada, ¿sí? Entonces la voy a doblar así para que ustedes puedan ver cuánto es lo que mide.
Y vamos a medir desde aquí hasta aquí. Tenemos 41 centímetros. Quiere decir que mi bufanda, miren, observen aquí, no se confundan, desde aquí donde dejo de hacer los aumentos hasta la parte de arriba tiene 82 centímetros, ¿sí? Eso es lo que vamos a tejer, 80 u 82 centímetros. Bien, ahora vamos con el siguiente paso. Bien, entonces una vez que ya tengo la medida necesaria, los 80-82 centímetros, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí 18 puntos, ¿sí? Voy a tomar 6 puntos y los voy a tejer en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿sí? 6 puntos en punto derecho. Lo que voy a hacer ahora es rematar 6 puntos también. Tomo estos dos juntos, miren así los dos puntos juntos y los tejo en punto revés. 1, otra vez lo hago de nuevo, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces aquí tengo 2, 4 y 5 con el puntito que tengo aquí. Voy a bajar la hebra y voy a terminar tejiendo estos 5 puntos, bueno, sumados con este 6, en punto derecho, ¿sí? Así. Listo. Quiero que observen. Tengo 6 puntos y 6 puntos y 6 que he rematado en el centro. Ahora solamente voy a tejer este lado hasta que tenga la medida que yo necesito. Y voy a tejer todas las carreras en punto derecho. Estos 6 puntitos por muchas carreras en punto derecho. Así. Termino. Doy la vuelta. Y continúo tejiendo en punto derecho. ¿Sí? Termino, doy la vuelta a mi tejido y continúo en punto derecho. Así por muchas carreras hasta tener una tirita larga con la medida de centímetros que les voy a dar luego, ¿sí? Entonces continuamos. Bien, miren, entonces he tejido a partir de aquí de donde he cerrado los puntos. Tengo estos relieves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Quiere decir que he tejido 28 carreras. Bien, lo más importante, más que las carreras, por si están trabajando con otra medida de agujas y de lana, serán los centímetros. Así que tengo 17 centímetros de largo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo mis 17 centímetros, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren aquí. Vamos a poner muy clarita la imagen y voy a tejer el primer punto derecho y los dos que siguen juntos del derecho tomados por atrás. Y termino esta carrera tejiendo todos los puntos derechos como he venido tejiendo. Doy la vuelta, tejo el primer punto derecho y los dos que siguen también derechos, pero tomados juntos por atrás. Y así voy disminuyendo los puntos. ¿Sí? Doy la vuelta a mi tejido y vuelvo a tejer el primer punto en punto derecho y los dos que siguen juntos del derecho por atrás. ¿Sí? Y el último punto derecho. Doy la vuelta a mi tejido y tejo el primer punto derecho y los dos que siguen juntos del derecho por atrás. Bien, doy la vuelta a mi tejido y estos dos juntos del derecho por la parte de atrás. A ver, vamos a hacerlo bien, con calma. Ahí está. Y listo, cortamos la hebra y pasamos esta lanita que sobra por este puntito que nos está quedando. Las dos hebritas. Jalamos, ajustamos y ya está. Así nos va a quedar esta puntita. Miren, la voy a poner aquí para que la puedan ver bien. Ahí está. Así tiene que quedarnos. Ahora vamos a continuar con el otro lado. Recuerden que cuando empezamos a tejer para hacer esta separación,
tejimos toda esta carrera del derecho, vinimos así y quedó la hebra para acá, ¿verdad? Y tejimos para acá, lo que quiere decir que ahora nos toca tejer por este lado. Entonces voy a tomar mi lana, la voy a poner así, miren, no voy a hacer ningún nudo todavía, voy a dejar unos 5 o 7 centímetros, la voy a sujetar aquí como si viniera normalmente ya de la madeja y comienzo a tejer así, toda la carrera en punto derecho, ¿sí? Termino aquí, doy la vuelta a mi tejido, siempre dejo la hebrita larga para que no se desbarate el tejido, ¿sí? Y luego continúo tejiendo en punto derecho. Y recién cuando teja este último punto derecho, voy a hacer el nudito aquí. Ni siquiera un nudo, solo una pasadita así nada más. Y luego ya entre el tejido a la hora que voy a terminar, voy a esconder todas estas hebritas, ¿sí? Y continúo tejiendo en punto derecho. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo que hice en el otro lado, ¿sí? En esa especie de tirita o correíta. Les voy a mostrar. Voy a tejer la misma cantidad de carreras, ¿sí? La misma cantidad de carreras y voy a terminar de la misma forma para tener aquí una tirita igual que esta. Entonces, al término de mi siguiente tirita de la segunda, igual que esta, nos encontramos. Bien, miren, ya están mis dos tiritas o correitas, vamos a llamarle así, del mismo tamaño, ¿sí? Igual, lo que voy a hacer ahora es tomar la aguja lanera, enhebrar con la lana que me está quedando aquí para poder perder esta hebrita entre el tejido, ¿sí? Y así lo mismo voy a hacer con cualquiera de las hebritas que me haya quedado por allí, de repente algún nudito, lo voy a perder para poder cortar la lana y dejar todo mi tejido muy prolijo, ¿sí? Así. También, por ejemplo, en el inicio del tejido tenemos una cuerdita, entonces vamos a usar esa cuerdita con la agujita lanera para poder perderla y dejar bien limpio nuestro trabajo. Bien, vamos a hacerlo así. Bien, una vez que ya hemos limpiado toda nuestra bufandita, vamos a colocarla así, con las correitas hacia este lado y el punto mirando hacia nosotros, el lado derecho del punto, ¿sí? Porque el otro lado se ve así. Y vamos a tomar un par de botones, ¿sí? En este caso yo voy a ponerlos en color rosa para que hagan contraste y más o menos, a ver, vamos a calcular en centímetros. Por aquí, por aquí. Vamos a medir desde acá. A unos 4 centímetros, ¿sí? A unos 4 centímetros voy a coser uno y el otro aquí, ¿sí? Entonces voy a coser estos botones como coser un botón común y corriente. Bien, miren, he cosido ya los botones. ¿Y cómo vamos a usar esta bufanda? De la siguiente manera. La vamos a poner así, nuestro cuellito va a venir acá, ¿sí? La bufanda va a dar vuelta así, por acá. Y estos botoncitos van a sujetarse aquí. Así. Ya luego puesta la acomodamos bonita. Aquí no luce mucho, pero cuando la vean en el maniquí van a ver qué bonita queda. Entonces vamos para allá y vemos cómo nos quedó la bufandita. Y listo, miren, así es como luce nuestra bufandita tejida en la técnica de 2 agujas. Allí la tienen con sus correitas que le dan un toque más femenino y elegante. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer también esta bufanda que es muy sencilla de realizar y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Un beso muy grande, lleno de gratitud por todo su cariño y por darme de su valioso tiempo. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios las siga bendiciendo.